Hola, qué placer poder saludarte. Bienvenido, bienvenida a nuestro programa Felicidad Plena. Y si querés contactarte con nosotros, te vamos a obsequiar un ejemplar de las Sagradas Escrituras para que puedas aprender más acerca de la Palabra de Dios. También te vamos a obsequiar el taller de apoyo espiritual para que tengas 30 lecciones para aprender acerca de las Sagradas Escrituras y un libro complementario, Viva con Esperanza, donde desarrolla los temas de los 8 remedios naturales. Así que te invito a que te contactes con nosotros a nuestras vías de contacto. Si querés llamarnos gratuitamente, lo podés hacer al 0800-555-0201 o a través de nuestra página web www.felicidatplena.org. También en Facebook y en Twitter nos encontrás como Felicidad Plena. Hoy vamos a estudiar un tema realmente interesante, lo que enseña la Biblia acerca de la iglesia verdadera. Y de paso te cuento, en cierta oportunidad estuve en una localidad, el secretario de Cultura de aquel lugar me decía que había más de 3.000 lugares de culto en aquel sitio. En cierta ocasión, en una esquina, encontré a 4 iglesias diferentes en una misma esquina. Y un hombre del lugar me dice, conociendo mis inclinaciones espirituales, me dice, no me venga con que usted también tiene la verdad, porque aquí todos dicen tener la verdad. Interesante el concepto. Uno quiere saber dónde está la verdad, cuál es la verdad, cuál es la iglesia verdadera en el tiempo del fin, en el tiempo en el que nos encontramos. Bueno, le dije a aquel hombre, yo quizás no tenga la verdad, pero sí sé dónde está la verdad, por supuesto, en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca de la iglesia verdadera de Dios aquí en la tierra. Algunas consideraciones. Por ejemplo, ¿quién fundó la iglesia cristiana? Es la pregunta. El libro de San Mateo en el capítulo 16, versos 16 al 18 declara, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Es decir, Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el que fundó la iglesia cristiana. Jesús mismo es el fundador de la iglesia cristiana, del cristianismo, y es Él el que no solo fundó, sino que es el que continúa siendo el centro principal de la iglesia verdadera de Dios aquí en la tierra. Ahora, ¿quién es el fundamento de la iglesia? El libro de Efesios en el capítulo 2, versículo 20 declara, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que Jesús es la piedra angular de la iglesia, la piedra principal, el elemento principal. Por eso el libro de Hebreos en el capítulo 12, verso 2 declara, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿quiénes son los dirigentes de la iglesia? Dice el libro de Efesios en el capítulo 4, versos 11 y 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son los dirigentes de la iglesia. Es decir, estos son los líderes que llevan adelante una iglesia organizada, bien cimentada en Jesucristo, constituida y orientada para la edificación de los que forman parte de la iglesia, pero para el cumplimiento de la misión también. Ahora, ¿cuál es la triple misión de la iglesia? Dice el texto de San Mateo en el capítulo 4, verso 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que la triple misión es enseñar, predicar y sanar. Por eso la Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña a través de sus instituciones educativas,
La Iglesia tiene la red educativa privada más grande del mundo a través de sus instituciones primarias, secundarias y universitarias. También su misión es la de sanar, por eso tiene una red de sanatorios en todo el mundo. En Buenos Aires, en Entre Ríos y en diferentes partes del mundo entero, el Sanatorio Adventista del Plata, por ejemplo en Entre Ríos, o la Clínica Adventista Belgrano en Buenos Aires, o quizás un lugar que conocí muy bonito, el Sanatorio La Carlota en Montemorelos en México, o la Clínica de Loma Linda, el Sanatorio de Loma Linda en los Estados Unidos, son lugares donde se sana a las personas a través del ministerio de la sanación a través de los sanatorios. Y también la de predicar a través de las iglesias. Según las Naciones Unidas, hay más de 230 países en todo el mundo, de los cuales la Iglesia Adventista del Séptimo Día está en cerca de 220 países en todo el mundo a través de sus iglesias. Así que se enseña a través de sus instituciones educativas, se sana a través de sus sanatorios y se predica a partir de las cientos de miles de iglesias en todo el mundo. Esa es la triple misión según Jesús que debería tener la iglesia verdadera aquí en la tierra. Por otro lado, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? El libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, versículos 1 y 2 declara: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, es decir, delegando responsabilidades también, y los dirigentes dedicándose de lleno, tiempo completo, a la predicación de la palabra para enseñar las verdades presentadas en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué ejemplo debe seguir la iglesia? El libro de San Juan en el capítulo 13, verso 15 declara: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Claro que deben seguir el ejemplo del divino pastor, del divino maestro, de Jesucristo mismo, en su forma, en sus enseñanzas, en sus orientaciones y declaraciones. Deben seguir las huellas, las pisadas, la dirección, la orientación de Jesús mismo. Ahora, ¿cuál será la norma de conducta de la iglesia? El libro de Apocalipsis en el capítulo 12, verso 17 declara: entonces el dragón, es decir, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, es decir, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, la iglesia verdadera guardaría los mandamientos, todos los mandamientos, como vimos en el programa acerca de lo que la Biblia enseña acerca de la santa ley de Dios. Ahora, la iglesia verdadera guardaría los mandamientos de Dios y tendría el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Vamos a estudiarlo en el próximo tema, todo un tema referido al don de profecía, un tema realmente muy interesante. Entonces, ¿qué don poseería la iglesia? Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 19, verso 10. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ahora vemos, la iglesia verdadera guardaría los mandamientos de Dios y tendría el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Nos dice el libro de Apocalipsis que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Es decir, que en la iglesia verdadera no solo guardaría los mandamientos de Dios, sino que tendría el testimonio de Jesucristo, y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. ¿Qué es el espíritu de profecía? El don profético que Dios dio a su iglesia, a una iglesia en el tiempo del fin, para orientar, para guiar, para conducir a su iglesia en el tiempo del fin para la predicación a toda la tierra. Vamos a estudiar este interesante tema también en el próximo programa. Entonces, ¿qué debo hacer? Unirme con la iglesia verdadera. El libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, verso 41 declara:
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Es decir, creer, aceptar y unirme a la iglesia verdadera, a la iglesia de Dios, a la iglesia que guarda los mandamientos y tiene el don de profecía. ¿Qué más debo hacer? ¿Qué debes hacer? Entonces, permanecer fiel y firme. El libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versos 10 y 12, declara: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces, ¿cuál debe ser tu resolución? Mi resolución. Creo que Jesús fundó la iglesia. Deseo unirme a ella y ser fiel hasta el fin. Ahora podés decir, yo no necesito ir a la iglesia. Yo creo en el Señor Jesús y estoy bien aquí en mi casa, no hace falta que yo vaya a la iglesia. Ahora, el libro de Hebreos en el capítulo número 10, verso 25 también declara: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día, el de la segunda venida, se acerca. El Señor viene a buscar a su iglesia. El Señor Jesús fundó una iglesia, guió a la iglesia, y en el tiempo del fin, la iglesia es el lugar donde se reúne la comunidad de la fe, se congrega la comunidad de la fe para adorar al Señor, para prepararse, para fortalecer, para cimentar la fe y para compartir la fe con otros. Cuando Jesús venga, viene a buscar a su iglesia. Un texto más, te recuerdo, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, Juan tiene una visión donde aparece Jesús en medio de 7 candeleros de oro y con 7 estrellas en su mano. Y el último versículo del capítulo número 1 dice: el misterio de los 7 candeleros son las iglesias, y el misterio de las estrellas en su diestra son los ángeles de las iglesias. Es decir, Jesús se presenta en medio de la iglesia, con los miembros de la iglesia en su mano derecha. Así que el mejor lugar donde podés estar es en la diestra de Jesús. Pero Jesús se presenta a la iglesia y viene a buscar a su iglesia, y el Señor fundó una iglesia, y en el tiempo del fin, la iglesia es la comunidad de la fe, como bien te decía, que no solo se contiene, adora, sino que también predica a un Jesús que pronto volverá a buscarte, a buscarme. Así que te invito a que el próximo sábado puedas ir a tu iglesia, a una iglesia, y allí seguramente encontrarás paz, esperanza y también felicidad. Y te recuerdo que felicidad empieza con fe.